inicio a el capítulo o lección número 7 de este curso introductorio a las cartas de los Mahatmas. Tenemos que entender que el objetivo de este curso es estimular a quienes están viendo este seminario a comprar el libro y a leerlo, esencialmente, esa es la idea. De modo que lo que se entrega en términos de información es mínimo, es simplemente información base para poder gradualmente irse formando una idea de en qué consiste el asunto. El libro es realmente extraordinario en ese sentido porque representa, como hemos dicho anteriormente, una dispensa de orden esotérico que es la única que se conoce como procedente de miembros de la jerarquía planetaria. Todas las demás, todo el resto del material esotérico que se ha entregado, que se entregó durante el siglo XIX y durante el siglo XX, puede haberse hecho a través de personas legítimas como eran Alice Bailey, como era Madame Blavatsky, Leadbeater, etc., Max Heindel. Toda esta gente era legítima, eran verdaderos puentes entre los maestros y nosotros. Pero evidentemente, cuando la opinión viene directamente, la información, digamos, directamente de miembros de la jerarquía, tiene un valor incalculable. Y es muy fácil darse cuenta de la legitimidad de la enseñanza que se entrega, precisamente por la forma como esas cartas están redactadas. De manera que la carta número de la edición de Barcelona, en la página 75 del libro, que fue la que se publicó en 1994, indica algo muy especial, porque se trata de una carta controversial, es como el nombre que se le ha dado. Controversial, porque en esta carta el maestro hace afirmaciones que resultan completamente sorprendentes para todas las personas que se interesan en asuntos de orden espiritual o religioso. De hecho, hay personas que han abandonado el estudio de la teosofía, lo cual es una precipitación lamentable, por algunas de las observaciones hechas en esta carta. Lo que ocurrió fue lo siguiente: Alan Hume, que era el otro corresponsal junto con el señor Sinet, que estaba disfrutando de este intercambio de cartas con los maestros, estaba escribiendo un libro y había escrito un capítulo sobre ese libro que él tituló Dios. No tenemos el texto de la carta del señor Hume, pero presumiblemente lo que él hizo fue escribir ese texto y entregárselo a Madame Blavatsky para que ella se lo entregara a su vez al maestro KH, para que él le diera una crítica o le hiciera algunas correcciones que estimara convenientes, etc. Por el tenor de la respuesta del maestro nos damos una idea de que aparentemente el señor Hume tenía ideas sobre Dios que le habían sido inculcadas evidentemente de la región de donde él provenía, que es la región anglicana, como en buen inglés, que era británico naturalmente. Su educación de orden religioso procedió de una fuente cristiana. De modo que las creencias cristianas, especialmente en términos de lo que es la existencia de Dios, son diametralmente opuestas a lo que enseña la teosofía y el esoterismo en general. En teosofía no se acepta la idea de un dios antropomórfico, un caballero de aspecto respetable, generalmente de nuestra propia raza, que se encuentra en alguna parte del cosmos, sentado en un trono. Ese tipo de información, digamos, ese tipo de idea, es considerado infantil, porque realmente es infantil cuando uno lo observa. La gente acepta eso porque es algo que les resulta fácil de comprender. Y reconfortante también, porque piensan que tienen alguien a quien rezarle y este tipo de cosas. De modo que lo más probable es que el texto del señor Hume sobre este capítulo que está escribiendo haya hablado sobre Dios de acuerdo al personaje que le fue enseñado en su religión, en la religión anglicana, que es, por supuesto, como dije anteriormente, una religión cristiana. Para su sorpresa, el maestro responde una carta en la cual desarma metódicamente todas las opiniones del señor Hume. Y hay una lógica en la carta, una sensatez, una precisión, una forma de razonar que es absolutamente imposible de negar. No sé cómo le habrá parecido al señor Hume cuando recibió esta respuesta, pero a muchos lectores les ha incomodado la idea, porque el maestro, fíjense ustedes, comienza la carta de respuesta diciéndole al señor Hume lo siguiente:
nosotros negamos a Dios y nosotros creemos solamente en la materia. Una declaración de este tipo a una persona que ha sido criada como cristiana, naturalmente que es aplastante y da por supuesto la impresión de que se trata de una persona atea, puesto que el maestro dice no creemos en Dios y solamente creemos en la materia. Tenemos que examinar en consecuencia la idea de Dios para antes de apresurarnos a considerar a quien piensa en esos términos como una persona atea. No hay ateísmo en esa observación, aunque a primera vista lo parezca. Pero veamos lo que nos dice el maestro en una acápite que se encuentra en esta lección. Negamos de la manera más enfática la posición del agnosticismo, dice el Mahatma en su carta. Nuestra doctrina no conoce compromisos, afirma o niega, porque nunca enseña sino aquello que sabe que es verdad. Se nos puede tildar de panteístas, pero de agnósticos jamás. El agnosticismo no es ateísmo esencialmente, pero también fue otra de las acusaciones que se lanzaron contra el maestro que había escrito esta carta. Tratándose de agnóstico. El agnosticismo no es ateísmo, el ateísmo niega la existencia de Dios por completo. El agnosticismo no la niega, pero dice que es completamente imposible estudiar nada relacionado con Dios porque es una cosa que no se puede comprender. Se trata de una entidad, de un ser que no vale la pena discutirlo porque en realidad no hay manera de que la mente humana pueda llegar a ninguna conclusión. Eso es lo que es el agnosticismo, según se nos dice. Y agrega el maestro, el propósito que todos llevamos en el corazón es la diseminación de la verdad a través de las doctrinas esotéricas, entregadas por cualquier canal religioso, y la destrucción del materialismo craso, del ciego prejuicio y del escepticismo. Con esas expresiones el maestro está dejando bien en claro que materialista, en el sentido en que la gente suele entenderlo, especialmente desde el punto de vista cristiano, no es realmente algo que se le puede aplicar al maestro. Y la razón es la siguiente, fundamentalmente, porque la idea que ellos entregan es que materia y espíritu son la misma cosa con dos manifestaciones diferentes. Y en consecuencia no se puede separar la una de la otra. Convendría que examináramos cuidadosamente esta idea. La materia, como todos sabemos, está hecha de átomos. La característica fundamental de los átomos es su dinámica. Están en movimiento permanente. El ojo humano, su nervio óptico, es completamente incapaz de percibir átomos, porque son demasiado pequeños y se mueven con demasiada rapidez. En consecuencia, durante mucho tiempo no entendimos de qué estaba constituida la materia. En la física moderna se estableció claramente que la materia, cualquier tipo de materia, ya sea sutil o densa, está hecha de átomos que se mueven a diferentes tasas vibratorias. Miríadas de tasas vibratorias, una gran cantidad. Ahora, si los átomos se mueven, evidentemente es porque hay una fuerza que los mueve. Los físicos han descubierto que esa fuerza viene desde el núcleo del átomo, desde adentro. No saben, sin embargo, en qué consiste, quién es el autor de esa fuerza. En gran parte hay un buen sector de la ciencia que niega la existencia de Dios, pero similarmente a como es el asunto de los maestros, no es que nieguen la existencia de Dios, sino que la existencia del Dios antropomórfico, de esa entidad imaginaria, ese gobernador moral del universo, que se ha inventado literalmente porque absolutamente nadie más, nadie nunca ha podido comprobar la existencia de un ser semejante. La sola idea de un ser semejante y su existencia es absurda una vez que uno la examina cuidadosamente. Pero hay millones de personas que la aceptan por razones emocionales, porque les gusta y les hace sentir bien. Una de las cosas importantes que aprendemos en teosofía es a olvidarnos de que algo es verdad porque nos gusta. Las cosas son lo que son, aunque no nos guste, aunque no aceptemos y no comprendamos, las cosas siguen siendo lo que son. Y gran parte de lo que uno aprende en teosofía, en ciencia oculta en general, en ese esoterismo legítimo, no es agradable de escuchar, porque demuele la mayoría de nuestras ideas reconfortantes. Se nos planta frente a hechos. Esos hechos pueden parecer a primera vista muy duros y muy difíciles de asimilar, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con su legitimidad, de si son o no son verdad. Eso es lo más importante de comprender. Ahora, el maestro habla en consecuencia
de que no se puede separar materia y espíritu, son la misma cosa. Albert Einstein llegó a una curiosa conclusión muy similar cuando habló de la diferencia que existe entre masa y energía. Estableció una fórmula, E igual mc al cuadrado, que es lo que establece la equivalencia entre masa y energía, vale decir, materia y espíritu, porque la palabra espíritu en este contexto se entiende como energía cósmica. Es importante recordar eso. Y en consecuencia, lo que estaba diciendo Einstein mediante fórmulas matemáticas confirma exactamente lo que dice el maestro cuando dice que energía y espíritu, que materia y espíritu, perdón, son la misma cosa, pero manifestándose de dos maneras diferentes. Pero se trata exactamente de la misma cosa. Añade el maestro, es una de las doctrinas más elementales y fundamentales del ocultismo, que ambos, espíritu y materia, son uno y se diferencian solo en sus respectivas manifestaciones y solo ante las percepciones limitadas del mundo de los sentidos. Vale decir que nuestros sentidos nos entregan una película que, para variar, no solamente no es verdad, sino que es incompleta además. De manera que lo más importante para los estudiantes de ciencia oculta es aprender a no confiar en sus sentidos, porque nunca le van a entregar la película como realmente es. Al espíritu se le llama la sublimación ultérrima de la materia, y a la materia la cristalización del espíritu. La materia en sí es indestructible y eternamente coetánea del espíritu. Lo que pasa en este sentido, cuando habla el maestro de la sublimación ultérrima, de lo que está hablando es que cuando los átomos vibran más rápido, se mueven con mayor velocidad, la materia se va haciendo más y más sutil, y va haciendo más energía y menos masa. Esa es esencialmente la idea. Cuando los átomos bajan la tasa vibratoria, vibran más lentamente, el espíritu, la esencia, digamos la energía, se va gradualmente cristalizando hasta que se transforma en lo que nosotros llamamos materia, lo que nosotros podemos ver como tal. Y el maestro añade, despojado de prakriti, vale decir materia, es el nombre sánscrito para materia. Purusha, espíritu, otro nombre sánscrito, es incapaz de manifestarse y en consecuencia deja de existir. El movimiento es algo eterno, porque el espíritu es eterno, pero no puede concebirse movimiento alguno a menos que sea en relación con la materia. Es el movimiento con los conflictos que genera, neutralización, equilibrio, correlación, al cual se debe la infinita variedad que prevalece. Pero el movimiento es una forma de existencia que fluye necesariamente desde la esencia de la materia. De manera que el maestro va explicando con absoluta claridad aquí por qué no es posible realmente concebir que exista materia sin el componente esencial que es el espíritu. La materia, en otras palabras, es espíritu cristalizado y el espíritu es materia sutilizada. Eso sería a lo mejor la manera. Agrega también el maestro en esta carta número 10, y de acuerdo con la versión inglesa, dice, cuando hablamos de la vida una, agregamos que penetra, más aún, que es la esencia de cada átomo de materia, y que en consecuencia no solo tiene correspondencia con la materia, sino que además posee todas sus propiedades, etc. Es decir, es material, es materia en sí. Cuando el maestro afirma esto, lo que está diciendo es que Dios es materia, o mejor dicho, está dentro de la materia. Si no estuviera esa vida una dentro de la materia, los átomos no tendrían la energía necesaria para desplazarse, para moverse como lo hacen. Lo que hace que un átomo vibre y se mueva es la vida una del universo, que lo mantiene en movimiento desde el núcleo. Ese parece ser el enchufe, digamos, la conexión con la vida una que anima todo el universo. Veamos lo que dice ahora el doctor Capra, Fritjof Capra, en un artículo que escribió para una revista que se llama The American Theosophist. El señor Capra no es un teósofo, es un científico, es un físico. Y dice lo siguiente con respecto a las partículas subatómicas, que no son cosas, sino interconexiones entre cosas, y que esas cosas son a su vez interconexiones entre otras cosas, y así infinitamente. En física atómica afirma,
Uno jamás termina con cosas, uno siempre termina con interconexiones. Más aún, las interconexiones universales de la naturaleza invariablemente incluyen al observador humano y a su conciencia de una manera esencial. El electrón no tiene propiedades independientes de la mente, lo cual es una opinión extraordinariamente interesante y muy en línea con lo que enseñan los maestros, proviniendo de una eminencia en el campo de la física. Dice, hablando sobre estas interconexiones, el maestro KH dice: la naturaleza ha colocado todas las partes de su imperio unidas por sutiles hilos de simpatía magnética, y existe una correlación mutua entre un hombre y una estrella. Otra cosa sorprendente que dice también KH en la carta número 10 es que dice: no hay un solo átomo que esté jamás en estado de reposo absoluto. Vale decir que todo lo que existe en términos de materia se está moviendo. Esto encaja exactamente con la opinión de los físicos contemporáneos, que aseguran, todos ellos, que jamás han encontrado una sola partícula que esté en estado de reposo. O sea que, digamos, 50 o 60 años después de esta afirmación por escrito del maestro, la física corrobora lo que el maestro ha dicho, en el sentido de que hay una dinámica en términos de la estructura atómica de la materia que jamás está en reposo. Van gradualmente, a medida que la ciencia se va abriendo y va descubriendo nuevas cosas, todas las afirmaciones hechas por estos maestros que nos entregaron la teosofía van siendo corroboradas una tras otra, lo cual le entrega una mayor medida de legitimidad y credibilidad a las enseñanzas que entregan desde el punto de vista estrictamente filosófico. Para que la filosofía sea seria y pueda ser tomada seriamente, tiene que ser científica, tiene que tener una base científica, y lo mismo corre para la religión. No puede haber una religión basada en supersticiones, que es lo que hemos tenido en el mundo occidental. Afirmaciones y dogmas que no tienen el menor sentido y que están directamente opuestos a principios científicos y al sentido común muchas veces. Eso es lo que nos ha traído como consecuencia el desastre del mundo de hoy. Un mundo desconfabulado psicológicamente debido a que se ha dejado de lado las consideraciones científicas en el nombre de la fe ciega. La fe ciega es lo peor que puede tener una persona. Es importante tener fe, pero si se va a tener una fe sobre cosas tan trascendentales como es el campo espiritual, vamos a tener que tenerla bien basada y que de ninguna manera represente una contradicción flagrante con respecto a lo que es la ciencia. Toda religión tiene que tener en sí principios científicos que la guíen, y lo mismo todo tipo de filosofía, si es que desean ser tomadas seriamente y si es que esperamos que tengan un impacto sobre la vida del ser humano. Refiriéndose a otra carta con respecto a las conclusiones de un miembro británico, de que los Mahatmas no tienen Dios, opinó el señor, por lo que había oído esta carta, dice el maestro KH, tiene razón, porque él aplica tal nombre a una anomalía extracósmica, y nosotros, sabiendo la inexistencia de tal cosa, hemos encontrado nuestro propio Dios dentro de nosotros mismos, el mismo personal e impersonal Avalokiteshvara, o ser superior. Es el nombre sánscrito para hablar de ser superior, Avalokiteshvara. Conviene en consecuencia, antes de pronunciarnos sobre el ateísmo de los Mahatmas, en este caso, a entender con claridad lo que realmente nos están tratando de decir. Otra cosa interesante con respecto a esta carta también, y que conviene examinar, es un asunto que siempre ha preocupado a la humanidad en general, y que por supuesto las religiones manifiestan como un misterio, que digamos está en conexión con aspectos de orden moral, digamos. La cuestión del mal. Sobre este asunto del mal, que resulta difícil de entender, porque si se supone que procedemos de un Dios infinitamente bueno, infinitamente sabio, infinitamente todopoderoso sobre todo, infinitamente es una palabra seria, no tiene límites, eso es lo que se nos quiere decir. ¿Cómo es posible que nos haya puesto en este planeta en una situación tal que caemos en lo que normalmente se conoce como el mal proceder? Una forma de funcionar amoral, inadecuada, cruel, brutal a veces, que trae enorme sufrimiento y trae enormes dificultades para el desarrollo de nuestra humanidad.
¿Cómo puede ser posible que este ser infinitamente sabio, bueno y todopoderoso nos haya puesto aquí en esas condiciones? Eso es lo importante de elucidar. Tenemos que más o menos entender de qué se trata y cómo funciona el mal y por qué. Nos dice el maestro con respecto a esto, y está en la misma carta número 10 también, porque aparentemente Hume tocó sobre ese punto también en su texto. El mal de por sí, dice el maestro, no existe. Es solamente la ausencia del bien y existe solo para aquel que es su víctima. Al igual que el bien es una causa independiente de la naturaleza. La naturaleza está destituida de bondad o malicia. Solo sigue leyes inmutables cuando da vida y alegría o cuando causa sufrimiento y muerte destruyendo lo que ha creado. Y entonces, por supuesto, que a veces que vemos que en la naturaleza hay criaturas que son víctimas de otras, los animales depredadores, que comen animales indefensos, menores, en fin, qué sé yo, tipo de cosas. Y el maestro opina sobre esto de una manera muy inteligente. Nos dice, la naturaleza tiene un antídoto para cada veneno y sus leyes una recompensa para cada sufrimiento. La mariposa devorada por el pájaro se transforma en ese pájaro y el pajarillo devorado por un animal asume una forma más elevada. Es la ciega ley de la necesidad y del eterno ajuste de las cosas, y en consecuencia no puede llamársele el mal en la naturaleza. Y añade el maestro, el verdadero mal procede de la inteligencia humana y su origen proviene por entero del hombre racional que se disocia de la naturaleza. La humanidad misma es en consecuencia la verdadera fuente del mal. No se trata de que Dios nos ponga aquí mal. Lo que pasa es que se nos pone aquí carentes de conciencia. No hablo de conciencia moral, sino que conciencia en general, de orden espiritual. La idea es que nosotros tenemos que desarrollar esa conciencia desde dentro de nosotros. Es la conciencia divina, de un gran esplendor. Y en consecuencia se nos tiene que dar libre albedrío, libertad de proceder. Cuando se le entrega esta libertad a personas inmaduras espiritualmente, la van a mal usar, porque eso es una cosa que no puede evitarse. No hay una madurez ética que permita que la cosa no se utilice de mala manera. De modo que vamos a meter la pata y vamos a cometer los errores. Eso va a traer dolor. El dolor va a traer la reflexión va a traer el proceder correcto, y el proceder correcto va a traer el avance, que es la única razón por la cual estamos aquí. Vamos avanzando de una ausencia total de conciencia hacia un nivel de conciencia cuyo esplendor, belleza y sabiduría no pueden ser puestos en palabras, es lo que se nos asegura. Es un viaje largo, duro y difícil, pero somos nosotros quienes tenemos que realmente hacer el trabajo. Los medios se nos da el planeta y sus leyes, se nos dan los vehículos solamente para pensar, un mecanismo para generar emoción y deseo, y un cuerpo físico para actuar al nivel más restrictivo y limitado que hace posible el desarrollo de la conciencia. Pero el asunto está en manos nuestras. Utilizar estos medios, estos recursos para lograr ese desarrollo es la labor que tenemos que llevar a cabo. Otra afirmación curiosa que dice el maestro, que me llamó mucho la atención cuando la leí la primera vez, dice, pues, definiendo el mal, dice que es la exageración del bien. Y a primera vista uno piensa que, claro, si es bueno y se exagera, pues es mejor todavía. Pero no es el caso. La religión es buena, pero exagerada se transforma en fanatismo, intolerancia. Comer es bueno y apropiado. Comer en exceso, exagerando, es inadecuado para la salud, se gana peso y se crean enfermedades. El Buda tenía una doctrina muy útil, entre las muchas que tenía, y generalmente estaba puesta en palabras breves. Y decía, andar por el medio. La doctrina del medio, the midway en inglés. No sé cómo se dirá en Pali, que era el idioma de él, pero en inglés dicen the midway, vale decir el camino, el sendero del medio. Vale decir, no exagere en nada lo que es bueno, déjelo como está. Los americanos, que tienen un espíritu muy pragmático, en eso dicen, si acaso es bueno, no trate de mejorarlo. Porque las cosas buenas son buenas una vez que están reconocidas como tales. Y si se tratan de empujar arbitrariamente para que presumiblemente mejoren, lo que se hace es empeorarlas. Hay que tener cuidado cuando queremos mejorar algo, asegurarse de que realmente merece mejoramiento. A veces sí, porque lo que hay no es muy bueno, pero normalmente cuando lo que hay es muy bueno, hay que dejarlo tranquilo. Dice además el maestro, hablando sobre el asunto de
por qué el mal ha tenido lugar en la humanidad de esta manera, tan descontrolada. No son a la naturaleza ni a una deidad imaginaria a quienes hay que culpar por el mal, sino a la naturaleza humana envilecida por el egoísmo. El egoísmo es uno de los peores defectos que tiene el ser humano y grandemente responsable por el lamentable estado actual de este mundo. Y hablo en marzo de 2011. Y después hace el maestro una declaración sorprendente. Dice: señalaré la mayor y principal causa de cerca de 2/3 partes de los males que afligen a la humanidad desde que esta causa se transformara en un poder. Es la religión, bajo cualquier forma y en cualquier nación. Es la casta sacerdotal, el clero y las iglesias. Es en esas ilusiones que el hombre considera sagradas, en donde debe buscar la fuente de la multitud de males que son la gran maldición de la humanidad y que terminan por anonadar al género humano. La ignorancia creó dioses y la astucia aprovechó la oportunidad. Es la impostura de los sacerdotes la que hizo a estos dioses algo tan terrible para el hombre. Es la religión la que le torna en el intolerante egoísta, el fanático que odia a todos aquellos que no son de su propia secta. ¿No está acaso el hombre listo para cometer cualquier clase de crímenes si se le dice que su Dios o dioses así se lo ordenan? Esta carta tiene fecha 1882 aproximadamente. Cuando uno ve el mundo de hoy y las brutalidades que se están cometiendo en el nombre de Dios por parte de gente que se dice religiosa, espiritual y creyente, y los islámicos no son los únicos, uno no deja de maravillarse que el maestro haya podido anticipar esto con tanta precisión y un espíritu tan profético. Y después añade: recuerde que la suma de toda miseria humana nunca va a disminuir hasta que el día en que la mayor parte de la humanidad destruya, en el nombre de la verdad, la moralidad y la caridad universales, los altares de sus falsos dioses. Es importante que entender que el maestro no está en contra de la religión. En lo que está en contra es de la religión transformada en algo político y con intereses económicos. En la intolerancia religiosa de suponer que uno tiene la verdad y los demás están equivocados, y que a los demás hay que convencerlos para que piensen y sientan como uno. Ese es el desastre. Hermanos, es cuestión de leer historia. Lea historia y se darán cuenta que las peores guerras que hemos tenido en la historia de esta humanidad han sido y siguen siendo hoy religiosas. Y eso es lo primero que hay que eliminar. Añade el maestro al cerrar: de la ignorancia surgen todos los males. Del conocimiento proviene la cesación de esta masa de miseria. Y con esto damos por concluidas las lecciones 7 y 8 de una carta muy controversial, pero muy iluminadora también. Muchísimas gracias.